¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan? Bueno, hoy les preparé un video con una gran idea que estoy seguro que le va a servir a más de uno, sobre todo si sos principiante o aprendiz de carpintería. Y lo mejor de todo que lo vas a poder hacer con cualquier cosa que tengas en tu taller, inclusive en algún punto vas a poder utilizar algo que tengas en tu casa. ¿Y qué voy a estar fabricando? Voy a estar fabricando una plantilla para ensambles con tornillo Pocket Hole, que es un sistema que en muchas ocasiones nos puede ser de gran utilidad y que la gran mayoría de los carpinteros lo utiliza o lo ha utilizado. Para ponerte rápidamente en contexto, si no conoces sobre el tema, el sistema Pocket Hole, también llamado tornillos inclinados o tornillos ocultos, es una plantilla que se consigue en el mercado que permite hacer ensamble de dos maderas de forma inclinada. Y su principal ventaja es que lo podemos usar cuando tengamos que hacer ensambles en puntos no visibles. Pero claro, estas plantillas que vienen en diferentes formatos suelen ser muy caras. Y si estás arrancando en el oficio, es probable que no tengas dinero para comprarlas. Así que quédate ahí que te voy a mostrar cómo hacer una plantilla prácticamente con nada y con los mismos resultados. Hacemos la intro y vamos al video. Antes de comenzar te quiero mostrar cómo es una plantilla Pocket Hole tal como se comercializan en las tiendas. Vienen en varios formatos. La que tengo yo viene este conjunto para poder prensar y sujetar la pieza a la hora de hacer la perforación. También se puede comprar solo el módulo, por eso también se lo denomina agujeros de bolsillo, por su tamaño y fácil traslado. El mío trae para dos perforaciones, a la cual una se le perdió el tope, pero sirve de todas formas. También se puede conseguir con un solo agujero guía. Para hacer nuestra plantilla casera utilizaremos solo un retazo de madera de 2 por 2 pulgadas y 8 centímetros de largo. Si no tenés un listón de estas proporciones, podés pegar dos listones 2 por 1 pulgada, cara con cara, tal como hice yo. Lo primero será buscar el centro en ambas testas marcando las diagonales. Ahora le haré una perforación pasante con una mecha paleta de 12, ya que luego le colocaré un caño de aluminio que tiene 12 milímetros exterior por 10 milímetros interior. Aquí asegúrense de hacer esta perforación lo más recta posible. Para ello necesitas concentración y algo que te va a ayudar es perforar 3/4, dar vuelta a la pieza y completar sobre la otra testa. Ahora marcaremos a 1 centímetro de largo de la testa y 2 centímetros a lo largo de la pieza para luego juntar ambos puntos, o bien podés hacerlo con una falsa escuadra a 65 grados. Hacemos este proceso de ambos lados. Ahora trazaremos la diagonal de la pieza y marcaremos todas las referencias posibles para comenzar a cortar. Es importante saber que de este listón no solo obtendremos una plantilla, sino que podremos obtener dos. Ahora, con mucha paciencia y concentración, cortaré a serrucho sobre todas las marcas y referencias realizadas.
Lo siguiente es lijar sobre los sectores que he cortado para eliminar las marcas del serrucho y procedo a pegar el caño que servirá de conducto para la broca o mecha y además le dará mayor vida útil a la plantilla. En este caso lo pegué con cianoacrilato, pero podés pegarlo con cualquier pegamento óptimo, incluso con alguno de dos componentes para que quede correctamente pegado el caño de aluminio a la plantilla. Dejamos secar unas horas y volvemos. Una vez pegado con una sierra de arco, cortaré los excedentes del aluminio y procederé a lijar para quitar todos los sobrantes de aluminio y eliminar todas las rebabas. Luego seguiré lijando para emparejar la pieza y rectificaré la punta con la sierra de mesa para encuadrar y darle mejor estética. Ahora le realizaré una perforación que servirá para que la viruta tenga una vía de escape a la hora de perforar y para ello le realizaré una perforación inclinada para evitar agujerear la base superior que tendrá exclusividad para colocar una prensa y fijar la plantilla a la madera. La plantilla está lista y solo queda probarla. Para ello utilizaré una mecha para madera de 10 y le haré una referencia con cinta donde quiero que llegue la perforación, para saber que de ahí no puedo pasarme. Y para colocar la plantilla de forma óptima le dejo un saliente de 2 centímetros para maderas de 1 pulgada de espesor y a mayores espesores menos saliente habrá que dejarle. Por eso les recomiendo que hagan pruebas antes de perforar la pieza final y así encontrar el punto justo que ustedes requieran. Ahora atornillamos y podemos ver que hemos alcanzado un muy buen ensamble y sobre todo resistente con esta plantilla casera.
Bueno, gente, espero que les sea de utilidad este video y como les dije, si están empezando en el oficio, si quieren incursionar, experimentar este tipo de ensamble, háganlo porque realmente lo hacen de una forma fácil, súper económica, en muy poco tiempo y de esta forma van a evitar tener que salir a comprar estas plantillas costosas al mercado. Que eso no significa que si más adelante, una vez que vayan avanzando, puedan comprarse una plantilla como la que tengo yo, háganlo porque realmente son muy pero muy útiles. Pero mientras tanto lo van a poder reemplazar con esta técnica y con esta plantilla que hoy les acabo de mostrar. Obviamente, como les dije, vayan buscando las distancias según la madera y el espesor hasta que encuentren el punto óptimo de la perforación y listo. Así que bueno, si les gustó este video, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que le den like, que lo compartan, que ayuda muchísimo. Y como es habitual, les voy a dejar un video por acá, otro video por acá para que puedan seguir viendo contenido de mi canal. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.